Hola, buenas y muy otoñales tardes. Muchísimas gracias por haber venido desafiando el chirimiri. Y bueno, estamos esta noche para hablar con Andrei Kurkov, que es un escritor que tiene una vida más que curiosa, sobre la que le preguntaré. Entre otras cosas, escaqueó de espiar a Japón desde las Islas Kuriles, fue guardia de prisión en Odessa, donde se convirtió en escritor. Y bueno, parte de su obra tiene una obra muy amplia. Nació en Leningrado en 1961, en lo que entonces era Leningrado. Él pertenece a la minoría rusa de Ucrania, lo cual es un lío bastante complicado, porque escribe en ruso pero se siente ucranio, entonces es un poco de una parte. Y su obra está siendo reeditada ahora mismo por la... ¿Se me oye bien? Sí. Por la editorial Lucky Books. Hace un par de años se publicó Muerte con pingüino, que es un libro divertidísimo y profundamente negro de un escritor de necrológica que descubre que mata a la gente sobre la que escribe. ¿Se llama la voz? A ver. Un festival dedicado al amor, que la juventud, usted ganó. Como este es un festival dedicado al amor, usted ganó una competición de chistes soviéticos. ¿Nos puedes explicar cómo son y cuáles son sus favoritos? Yo tengo mis favoritos, de hecho. Buenas tardes. En la Unión Soviética todas las bromas eran soviéticas, todos los chistes eran soviéticos. Había muchas competiciones ilegales que solían estar supervisadas por la KGB, pero a veces incluso los intelectuales se reunían sin la KGB, lo conseguían a veces, y contaban los chistes. Y yo participé en 3 de estas competiciones ilegales junto con mi hermano mayor, que era un disidente. Nos reuníamos en agosto siempre en Crimea, cerca de la ciudad de Sudak, y por la noche contábamos los chistes, y antes los contaba y luego iba anotando para que nadie los repitiera. Y a mí me encantan los chistes, entonces yo empecé a escribir poesía con 7 años, pero con 13 años empecé a inventar chistes, y yo estaba inventándolos basándonos ya en una serie de chistes ya existentes, como los moldavos, los de los judíos, sobre Brezhnev, etc. Entonces yo cogía los mismos personajes pero los ponía en otra situación. Y con mi hermano a veces compramos champán soviético, porque no teníamos otro champán, que es también una broma, ¿no? Le dice Guillermo, champán soviético. Bueno, a mí me parecía que era bastante real. Los franceses no estarían de acuerdo, pero bueno. Por ejemplo, mi chiste favorito es una persona que después de 40 años en un campo de concentración, un campo de trabajos, ve a su madre que se ha hecho mucho más mayor. Cuando sale del vagón, la reconoce inmediatamente y la madre le pregunta: ¿cómo me has reconocido? Y dice: bueno, por el abrigo. Y otro chiste, que es un chiste rumano, que creo que Mircea Cătărescu contó el mismo chiste, que me parece que es buenísimo. ¿Qué es más frío que el agua fría en Rumanía? Y dice: pues el agua caliente. Y otro chiste muy bueno es porque Ceausescu el 1 de mayo todos los años organizaba una reunión grande en el centro de Bucarest. Decía, porque querían contar cuántos habían sobrevivido al invierno. Yo debería explicar un poco el contexto, porque uno de mis chistes durante muchos años, el favorito, era un chiste de los 70. Era de estilo Brezhnev. En la historia soviética, habitualmente teníamos campañas oficiales antisemíticas, difícil que los judíos entraran en la universidad, etc. Y el chiste es así. Tristemente en Moscú, en la Plaza Roja, aterriza un ovni de repente. Inmediatamente Brezhnev dice: una delegación del espacio, tenéis que ir a conocer al capitán. Y el capitán sale de este ovni
Es un tipo guapo, con una medalla de oro, un medallón aquí con una cadena de platino y con una estrella de diamante en su abrigo. Entonces Brezhnev le saluda y le dice: ya veo que es usted muy importante. Lleva usted este medallón de oro. Todo el mundo lo lleva en su planeta. Y le dice: sí, todo el mundo tiene medallones dorados en mi país. Y la cadena de platino también todo el mundo lo lleva en su planeta. Le pregunta. Y el capitán de la nave dice: sí, todo el mundo tiene unas preciosas cadenas de este tipo. Y la estrella de diamante también es algo que todo el mundo tiene en su planeta. Dice el capitán: no, no todo el mundo. Y Brezhnev le dice: ¿solamente la gente muy importante? Y el capitán dice: no, solo los judíos. Pero bueno, ahora tenemos un problema con los chistes en Ucrania. No hay nuevos chistes porque hay mucha censura y la libertad a veces, ¿no?, mata el humor. En Rusia ahora tienen nuevos chistes y están encantados porque ya no hay tanta libertad y por lo menos tienen chistes. Y uno de los chistes que he oído recientemente que me ha gustado mucho era sobre Mitterrand, Reagan y Putin, que estaban haciendo una visita guiada al infierno y el diablo personalmente les está dando una visita guiada y entran en el edificio de administración y hay una puerta abierta hacia la oficina y ahí hay una mesa y un teléfono y Reagan dice: ¿tenéis una línea de teléfono en el infierno? Y le dice el infierno: sí, claro. El diablo: sí. ¿Puedo llamar a la Casa Blanca? Sí, sí. $5 millones y puedes llamar. Y Reagan dice: vale, pagarán. Hablan 5 minutos con la Casa Blanca, vuelve súper contento y entonces Mitterrand dice: ¿puedo llamar a los Campos Elíseos? Y el diablo dice: sí, sí, 5 millones de euros y puede llamar. Va, habla con los políticos franceses, vuelve encantado. Y Putin dice: yo puedo llamar al Kremlin. Y el diablo dice: pues por supuesto. 10 céntimos de euro. Y Reagan y Mitterrand sorprendidos: ¿nosotros por qué pagamos millones? Y él paga céntimos. El diablo dice: porque vosotros usabais líneas internacionales y él llama en llamada local. Bueno, vamos a acabar con los chistes, dice Guillermo. Con este chiste de ese periodo era: no había nada en las tiendas y hay una señora que entra en una tienda rusa y dice: ¿tenéis salchichas? Y dice: no, no tenemos pescado. La que no tiene salchichas es la tienda de enfrente. Así que para entender los dos libros que últimamente se han publicado en España, para entender la Unión Soviética hace falta humor. ¿Es posible entenderlo sin humor? Bueno, hace falta, dice Andrei, humor para entenderlo, más bien para sobrevivir la Unión Soviética. Porque si te tomas en serio lo que estaba ocurriendo, entonces eres una persona muy triste y estarías deprimido. Pero realmente sabes cómo reírte de la realidad, puedes sobrevivir. Sin humor no serías capaz de mantener tu salud mental. Y hablando ahora de la Unión Soviética, bueno, se puede hablar sin humor, se puede hablar de los Gulag, de los 40 millones que fueron asesinados en la Segunda Guerra Mundial, de los millones de personas que fallecieron de hambre, pero también a la vez, si se habla de Stalin, de las personalidades, ¿no?, detrás de todos estos dramas históricos, entonces no se puede hablar sin humor, sin sentido del humor de ellos. Sí, en la época de Stalin, si se hacían chistes sobre Stalin, podías acabar en un gulag durante 35 años o en prisión. En la época de Brezhnev, al principio, podías ir a la cárcel 10 años y luego ya en el 97, en el 78 y en el 80 ya prácticamente no estaba castigado.
sea, quizás solo tenías una penalización administrativa, pero ya no te mandaban a la cárcel. ¿Y ahora? Si haces algún chiste sobre Putin, pregunta Guillermo. Bueno, en Rusia yo creo que puedes hacer chistes, pero no en la televisión, ni en la prensa, ni en la radio. Y no tampoco en voz muy alta, ¿eh? Ni en las calles, ¿no? Dice Guillermo. A poder ser. Tú has tenido tu propio problema con Putin, ¿no? Con tus libros. Sí, es la segunda vez. Fueron prohibidos ya en el año 2005, tras la Revolución Naranja, por mis entrevistas sobre las relaciones entre Ucrania y Rusia en el extranjero. Luego también por mi libro, que era El último amor del presidente, y Putin era uno de los personajes. Se publicó en marzo del año 2004 y ahí Putin en el libro, el principal personaje, que es un presidente, promete cortarles el suministro de gas a Crimea. Y esto ocurre un año pasado. ¿Y no te han bajado como derechos por las ideas, por estas cosas que hacen después? No, pero en mis libros, durante las reelecciones, uno de los principales personajes es envenenado por uno de sus amigos. Y fue publicado un año antes del envenenamiento de las elecciones presidenciales. En enero del año 2005, dos generales de los servicios secretos de Ucrania me invitaron a tomarme un café y un coñac. Y si tú no bebiste nada, ¿no? Sí, me lo bebí, porque ya conocía muy bien a uno de ellos y el otro era el jefe de los BEC, de los servicios secretos de Ucrania, y me llevaron a un restaurante belga. Y cuando pidieron para mí 50 gramos de Hennessy, yo entendía que habían leído mi libro porque precisamente un personaje pedía esos 50 gramos de Hennessy. Pero simplemente estábamos ahí hablando y dijeron: ¿tú crees que tu libro se podría utilizar como el argumento para, envenenar a alguien? Dice, no, porque los que envenenan a alguien profesionalmente no leen libros de ficción, leen literatura profesional. Y luego también el veneno de Yushchenko no fue el primer envenenamiento que se ha hecho en la época post-soviética. Ya habían caído 3 o 4. O sea que quizás podrías buscar más atrás donde viene la idea. Pero también oí noticias muy buenas en marzo de 2005. Sacaba este libro en la Feria del Libro de París. Y el señor Hennessy me inventó porque él entendía que yo había hecho mucha publicidad de ese coñac suyo, y entonces me invitó a coñac durante 5 días y bebí ese coñac Hennessy con el señor Hennessy. Y yo le dije, vale, usted es mi lector y yo soy su bebedor. Sí, es mejor que el champán soviético, ¿no? Le dice Guillermo. Después de este libro, ¿por qué no has dejado de escribir? Bueno, después de este libro, porque yo estaría muy preocupado, le dice Guillermo. Si he tenido algunos problemas psicológicos, me encanta ver las noticias políticas y a la vez odio la política. Es un problema psicológico. Y entonces yo intento encontrar la manera para curarme de este interés que tengo por la política y no puedo. Y después de este libro pensé, ya no voy a escribir más sobre la política en absoluto, porque tiene muchas consecuencias y no puedo contarlas aquí todas. No tengo tiempo. Pero voy a escribir sobre el amor. Y empecé a escribir un libro que se llama El lechero de la noche, The Night Milkman. Es una madre soltera en Kiev. Y luego lo dejé porque dije, esto no funciona. Y pensé escribir la misma novela sobre 2 mujeres en Kiev. Escribí 70 páginas y no me sentía como que me gustaba, lo dejé. Y acabé con 3 historias de 3 mujeres en Kiev, en Ucrania. Y luego añadí un político. Y entonces funciona la novela. Así que no sé qué pasa. ¿No? Es como si añadieras alguna especia. La política ucraniana es como si tú le quieres dar sabor a algo, pues añades un político en vez de curry. En este libro, le dice Guillermo, hay una frase fantástica. Un personaje dice, ¿te lo estás pasando bien? ¿Te lo estás pasando bien a partir de la tristeza o de la felicidad? No sé, tú, en general, en tus libros son muy divertidos,
pero también son muy tristes. ¿Te diviertes con la tristeza o con la alegría? Bueno, yo he publicado 10 libros para niños y 24 novelas. Las primeras que publiqué no eran tan divertidas porque me interesaba mucho la historia real soviética en la época en la que la historia falsa soviética era la oficial. Es un poco como la historia de la familia, ¿no? Porque mi abuela era stalinista y mi abuelo también era stalinista. Mi abuelo murió cuando tenía 80 años y solo después de su muerte yo descubrí que sus dos hermanos estuvieron les mandaron a un gulag en los años 30 y pasaron allí 25 años en un gulag. Decidí, no sé, averiguar un poco más en qué consistía la vida en los 30, los 40 y los 50. Así que, haciendo dedo, pasé 4 años viajando. Hacía dedo por carretera y también por los ríos. Le dice, haciendo dedo en un río. Dice, sí, porque puedes ir a coger un barco que hay en un lago y van pasando muchos barcos y puedes ir haciendo así dedo en los barcos. La gente era muy abierta. No había turistas allí. Así que cualquier extraño era bienvenido. La gente quería hablar con ellos, así te traía noticias de dónde venía. Y durante esos viajes hice amigos estupendos y conocí gente muy interesante, muy extraña. Por ejemplo, en Crimea conocí a un señor muy mayor que trabajaba como el guarda del aparcamiento de la policía y vivía en una cosa que no era ni una casa, era como una caja. Y vivía allí, era muy mayor, vivía con una señora muy mayor también, que hablaba muy alta, que él era un veterano de la guerra, y resultó ser uno de los jueces especiales de la época stalinista. Teníamos las troikas, entonces 3 jueces, que eran 3 jueces, mucha gente era detenida. Y entonces pasaban de una gendarmería a otra e iban firmando frases. Decían, esta persona tiene que ser ejecutada, firmando sentencias. Esta persona tiene que ser ejecutada, por ejemplo. Y entonces yo hablé con él durante 7 u 8 horas. Y debo confesar que yo mentía a esa gente que decía que era un estudiante de periodismo. Y les decía que bueno, estaba aprendiendo a escribir entrevistas, pero nunca estudiaba yo periodismo. Yo era estudiante de pedagogía y de lingüística y también estudiaba traducción de japonés. Pero él me contó toda su vida, este señor, y él mezclaba lo personal con su trabajo. Él me decía al principio, cuando tenía 16 años, decidió que el nombre de su mujer sería Nadezhda. Nadezhda quiere decir esperanza. Es un nombre eslavo típico. Y luego conoció a una Nadezhda y se casó con ella. Y años después murió por una enfermedad y encontró a otra Nadezhda. Se divorciaron, luego encontraron una tercera Nadezhda. Entonces toda su vida era algo que iba acompañada de distintas esperanzas. Pero entre tanto, a la vez, fue este juez especial y él se acordaba y, por ejemplo, me dijo, yo sentencié a muerte a una joven gitana que había venido desde Rumanía a la Unión Soviética, a Ucrania, porque probablemente era una espía, pero era tan guapa. Entonces hablaba de estas cosas terribles, pero con una sonrisa en su cara, porque él estaba recordando sus mejores años, los mejores años de su vida cuando era joven, cuando algunas cosas dependían de él, o las vidas de algunas personas dependían de él, y a la vez realmente estaba, cumpliendo su sueño de tener una mujer que se llamara Esperanza, Nadezhda. No. Era surreal y a la vez muy real. Y escribí una trilogía, 3 volúmenes, de una novela que era la historia de la evolución de la mentalidad utópica soviética desde el 19 hasta el 74, y era uno de los personajes, este señor. Y estos son mucho más divertidos, los últimos, que los primeros. También hay algo de nostalgia, ¿no?, en el libro. No, yo no siento nostalgia, dice Andrei. Pero algunos de sus personajes, ¿no?
Sí que lo sienten, dice Guillermo. Por ejemplo, en la antigua Yugoslavia hay una cosa que se llama yugonostalgia, nostalgia de de Yugoslavia, ¿no? La gente recuerda cómo entonces eran muy felices, etc. Hay mucha nostalgia soviética en la antigua Unión Soviética. Bueno, si uno nació en la época soviética y eras joven en esa época y estás enamorado en la época soviética, quizás tendrás buenos recuerdos, tendrás nostalgia. Pero no sería nostalgia por el sistema soviético, sino sobre ese buen pasado tuyo. En Ucrania tenemos otro fenómeno. Nosotros sentimos nostalgia por cosas que nunca han ocurrido. Muchos intelectuales en la Ucrania occidental, que formaba antes del Imperio Austrohúngaro, antes de 1920, y entonces los intelectuales decidieron que la vida en ese imperio austrohúngaro era como un cuento de hadas. Era precioso y maravilloso y luego llegó la Unión Soviética o bueno, entró Polonia en una parte de Ucrania y todo se fue al carajo. Y entonces realmente el imperio austrohúngaro fue algo muy cruel y mataron a muchísimas personas. Pero las nuevas novelas escritas por los jóvenes escritores ucranianos, más jóvenes que yo, escriben sobre esos tiempos, lo romantizan. O sea, es como una idea romántica de ese pasado. Crean un pasado que realmente nunca existió. Y ellos creen que realmente era una sociedad casi ideal, un estado con una sociedad ideal. ¿De dónde surge esta idea de una persona que de repente lleva un uniforme del 57 y que de repente aparece en los 50? ¿Sabes lo que pienso? Dice Andrei. Si te tomas un par de vasos de coñac, tú mismo, Génesis, ¿no? Le dice. Vale. Y luego te encuentras un uniforme de un policía del 33 español y te lo pones. Inmediatamente eso influirá en tus comportamientos y en tu manera de pensar, porque los uniformes suelen asumir o suelen hacer que pierdas tu personalidad, como secuestra tu personalidad. Un uniforme te dicta quién eres y qué se supone que tienes que hacer. Para mí, no sé por qué, no por este libro, pero mi hijo más joven, bueno, está loco por los uniformes. Él encontró mi uniforme del ejército y, de hecho, bueno, salió un día a andar por el pueblo donde tenemos una casa. Y yo pensé que estaba intentando viajar al pasado, pero creo que no lo logró. Creo que esta es la herramienta más fácil para trasladarte y trasladar tus pensamientos, otras ideas a otra época. En este libro, dice Guillermo, hay un personaje muy divertido que es un hacker. No sé, en Rusia está lleno de hackers, es alguien que, bueno, entra, roba datos. Bueno, no cuento mucho para no desvelar en qué consiste el libro porque creo que es un libro muy divertido y no quiero revelarlo, no quiero arruinarlo. Pero es un personaje muy típico de lo que se piensa en Rusia. Bueno, no, es un libro sobre Ucrania. Rusia es más conocido por los hackers, porque son más, porque es más grande, pero los hackers ucranianos son muy conocidos también. Quizás no lo sabes, pero muchas empresas tienen de las TICs, tienen sus sedes en Ucrania. Por ejemplo, los hackers indios, ¿los conoces? ¿Has oído hablar? La nueva sociedad está expandiéndose y está intentando ponerse al día. Es difícil competir en directo con ellos. Si no tienes un mercado laboral en Ucrania, pero puedes trabajar para otras empresas de otros países. Si, por ejemplo, conoces la película Shrek, los efectos especiales se hicieron en Ucrania con la tecnología, las empresas tecnológicas de Ucrania. Así que es normal que haya gente muy bien formada, especialista en informática, y esos especialistas se pueden o son potencialmente material fácil para convertirse en hackers, depende de quién les pague. ¿Es un trabajo fácil? ¿Por qué hay tantos? O quizás por la tradición de las matemáticas, son buenos ustedes también en el ajedrez y no sé, una cosa lleva a la otra. Bueno, podemos intentar crear una especie de explicación.
La gente es lista. La gente es lista en todas partes, pero si tienes que trabajártelo duro para conseguir un buen salario, que te paguen bien, entonces creo que se hacen aún más capaces. No somos vagos. Si puedes encontrar un buen trabajo sin demasiados líos, no te intentas convertir en algo tan especializado. En este libro, Muerte con Pingüino, hay una fantasía. Pero esta fantasía pertenece a la vida normal. Es un chico que vive con un pingüino, hay gente que muere, viaja al pasado, lo cual es algo como normal. ¿Por qué esta fantasía como si fuera una realidad? Bueno, empezó como una fantasía porque la palabra normalidad en la época soviética significaba no lo mismo que en Alemania o en España. La normalidad soviética era bastante surrealista. Así que yo lo que siempre hacía y me encantaba era buscar elementos absurdos y surrealistas que realmente existían. Y entonces yo los llevaba como al siguiente nivel del surrealismo. Y luego la vida se ponía al nivel e incluso lo mejoraba. Y yo competía con la vida. Yo siempre esperaba que podría ser más inventivo que la vida soviética y postsoviética. Pero, por ejemplo, yo no sería capaz de inventar las elecciones de Ucrania presidenciales recientes. Así que yo entiendo que mi imaginación tiene límites. ¿Nos puedes hablar un poco de esto? Dice Guillermo. Tu identidad es bastante complicada. Eres ruso, pero eres ruso de Ucrania. Eres ucraniano, pero los nacionalistas ucranianos piensan que eres ucraniano realmente. ¿Tienes media horita? Sí que tenemos media horita, le dice Guillermo. Vamos a ver. Ucrania es un país fantástico multicultural, más grande que Francia, donde hay 26 regiones y hay diferencias en todas ellas. Por ejemplo, las ciudades más bonitas de Ucrania, Lviv y Odessa, no tienen nada que ver una con la otra. Odessa está en el Mar Negro, es un puerto que fue construido por arquitectos españoles, franceses y vascos. Lviv es como Viena del Imperio Austrohúngaro. En Lviv hasta hace poco la gente hablaba polaco y ucraniano y yiddish. Ahora solamente hablan ucraniano. Por los refugiados que están viniendo se habla también ruso. Así que la mitad de la población habla ruso y la otra mitad de la población habla ucraniano. Yo soy uno de esos 7 millones de ucranianos que son bilingües, que escribo en ambos idiomas, escribo artículos en ambos idiomas. Yo personalmente me identifico con los ucranianos. Política y mentalmente soy ucraniano, no ruso. ¿Por qué? Porque las mentalidades rusas y ucranianas son muy distintas. La mentalidad ucraniana está basada en la anarquía, en la democracia anárquica que existía en el siglo XVI en Ucrania, cuando era un territorio libre, sin fronteras definidas y estaba gestionado por los cosacos. Y ellos elegían a su líder y cada vez que había un nuevo líder elegido, inmediatamente había intentos para derrocarlo, porque todos los ucranianos saben que es lo mejor, cada ucraniano sabe que es lo mejor para el país y nunca pueden ponerse de acuerdo. La mentalidad rusa se basa en la idea de la monarquía. A ellos les gusta hacer las cosas colectivas, les encanta su zar, le matan al zar y luego adoran al siguiente. Son así, se cansan de uno, lo matan y adoran al siguiente. Pero como en la Unión Soviética había un sistema de un partido, Rusia unida es la de
un político y era un país unido. En Ucrania teníamos un montón de partidos políticos registrados oficialmente y entonces si no me gusta pues yo cojo y voy y pongo en marcha el siguiente partido político. Pero esto no tiene que ver con ser conservativo o si eres liberal. No, no son ideológicos, son grupos de amigos o de socios financieros y puedes comprar un partidito pequeño también. 35.000 euros o así y puedes participar en las elecciones locales si lo necesitas. Al final, con esta multitud de partidos, había un señor que no era un político, que era un mal humorista, como Zelensky, sí, creó un partido y se llama como su serie de televisión donde él hacía de presidente y ganó la presidencia, ¿no? Sí, fue elegido presidente. Esto quiere decir que los ucranianos estaban hartos de todos los políticos y entonces querían alguien que no fuera un político y que era alguien muy conocido, una celebridad y que les había prometido acabar con todos los políticos, quitarlos a todos del mapa y meterlos a la cárcel. Todavía no ha conseguido meter a nadie a la cárcel. Pero Zelensky dijo, mi partido participará en las elecciones parlamentarias. Es que cualquiera que quiera pertenecer a mi partido debería mandar sus currículos a su correo electrónico. Y entonces, en este momento hay una mayoría en el Parlamento. Esta gente tiene ideas totalmente distintas, pero todos se hicieron miembros de este partido no existente y ahora forma parte de un partido que sí existe, que está registrado y son miembros del Parlamento. Así que es una situación realmente única en todo el mundo y estoy encantado de que Ucrania fuera el primero que mostrara al mundo lo que se puede hacer en la política. Bueno, tú eres como escritor político que cuenta lo que está ocurriendo en Ucrania y también escribes novelas. Estas dos facetas, ¿cuál es más difícil? ¿Escribir sobre la situación surrealista o inventar situaciones surrealistas? Creo que es más fácil inventar situaciones surrealistas, dice Andrei, porque es más fácil crear una novela. Porque cuando escribes una novela, tú estás construyendo una casa. Primero pones las paredes, el techo, luego preparas el interior, luego cuando todo está listo, lo cierras y le das la llave a los lectores. Y en otra situación dices, bueno, tienes que volver a casa, hablar con tu familia, tus hijos y crearte otra casa. Quizás cuando hablas de política, lo que escribes hoy está ya desfasado al día siguiente porque evoluciona tan rápido la política. No sé qué va a ocurrir con Trump mañana. Hoy no lo sabemos. Es que si uno escribe sobre política, creo que es más difícil. Mi siguiente pregunta es que Zelensky era el tipo que hablaba con Trump en este cisco que ha habido, ¿no? Entre tanto, ¿por qué Ucrania es tan importante de repente? ¿Por qué Ucrania de repente era el país? Porque Trump fue elegido gracias a los rusos y Ucrania podía derrocar a Trump, ¿no? Parece. Bueno, hay varios niveles, dice Andrei. Yo he mencionado la diferencia entre las distintas mentalidades. Hace 15 años, la frontera entre la mentalidad postsoviética y la mentalidad anárquica ucraniana realmente dividía en dos mitades al país. Pero cada año esa frontera iba desplazándose hacia Rusia. Así que la mentalidad ucraniana iba ganando terreno. Y si no tuviéramos un conflicto armado en 10 años, la frontera entre las mentalidades coincidiría con la frontera entre Rusia y Ucrania. De hecho, estos son los motivos del conflicto. Y otro motivo es la competencia entre Putin y Trump, entre Rusia y América, por el territorio ucraniano y por el Estado de Ucrania. Porque Rusia nació en Ucrania. Kiev era la capital del antiguo imperio ruso y Yuri Goroduk, el conde ucraniano, es el que fue a construir Moscú después de haber construido, siglos después de haber construido Kiev.
Así que para Putin eso es como una especie de territorio sagrado soviético. Y perder ese territorio significa realmente perder la esperanza o la posibilidad de volver a ser una superpotencia. Porque Trump lo ha dicho varias veces, ¿no? Volvamos a hacer América grande. Putin está intentando volver a hacer Rusia grande, sin decirlo, sin anunciarlo. Y Rusia sin Ucrania realmente es mucho más débil. Van a conseguir incorporar Bielorrusia. Yo creo que en un par de años no va a haber una Bielorrusia independiente. ¿Crees que vas a pertenecer a Rusia? Dice Guillermo, sí, porque Lukashenko ha firmado un tratado con Yeltsin en el 19. En el 99, perdón. Y ahora Putin está realmente intentando, apresurar a que firmen los demás tratados, Putin. ¿Tú crees que existe la posibilidad de que Trump sea un agente de Putin? Bueno, yo creo que Putin tiene algo, maneja algún hilo de Trump. Sabemos que Trump es un personaje que le encantan las aventuras, incluido algunas aventurillas sexuales. No me sorprendería, por lo tanto, si hay algunas series de televisión o imágenes escondidas por ahí, porque Trump realmente intenta siempre ser como muy amistoso con Putin. Había una palabra que es compromat en ruso, que es cuando alguien tiene algo muy comprometido, material comprometido de alguien. O sea, que tú crees que Putin tiene material comprometido de Trump. O bien, Putin tiene ese tipo de material o están enamorados. Bueno, ambos, ¿no? Dice Guillermo. En la presentación que he hecho en español, hablaba de dos historias de tu vida que me parecen fascinantes. La primera es, ¿qué hacías tú en la idea de Kuriel? No, que yo no he ido ahí. No, lo que ocurrió, yo estudié durante 4 años japonés en una escuela de traducción y al principio éramos 45 estudiantes y luego éramos 6 al final. Y estos 6, yo y mi amigo, que éramos o nos convertimos en escritores. Y cuando tuve que hacer la mili, y ya tenía 24 años, entonces me dijeron, vete a la isla de Kuriel, en el mar de Japón, y ahí servirás el servicio del KGB para poder intercedir los intercambios militares de los japoneses. Y entonces me mandaron un par de veces a los cursos de espionaje de radio militar. Pero yo no quería ir allí, porque después de este servicio al KGB, luego no puedes durante 25 años, si prestas servicio al KGB, viajar durante 25 años. Y yo soñaba con viajar. Entonces mi madre trabajaba como médico en el hospital de la policía. Y yo le dije, si hay un paciente que es un general en el hospital, ¿tienes un paciente en el hospital que sea importante y pueda cambiar mis papeles, mis documentos? Encontró a un general muy majo que lo que hizo es pasas del KGB a la policía militar. Entonces, cuando fui allí al punto de reclutamiento, un oficial me guiñó un ojo mostrando que yo ya sabía que iba a ir al ejército, entrar en el ejército con enchufe. Y le dijo, tenemos 3 cárceles que puedes elegir. Puede ser guardia de prisión o en Odessa, en Nikolai o en Gerson. Estas 2 ciudades, no muy lejos del mar. Y yo dije, yo quiero estar en una prisión cerca del mar. Quiero ir a Odessa. Y me llevaron a Odessa. Y los oficiales que había allí están muy sorprendidos de verme, porque dijeron, normalmente los jóvenes, aquí vienen soldados jóvenes para ser guardias de prisión que no tienen educación y tienes 3 títulos. No, yo no quería ser guardia de prisión, yo quería ser un escritor. Y un oficial que era el responsable de la educación política de los soldados me dijo, necesitamos un escritor. Necesitamos un escritor porque todas las semanas
tenemos reuniones del Partido Comunista y alguien debería escribir mis discursos. Así que todas las noches me daban la llave de un despacho. Allí tenía un Kalashnikov, una tetera eléctrica, tenía una máquina de escribir y entonces yo cogía también las revistas militares, cogían ahí, iba sacando tiras, iba tachando algunos nombres de soldados, de oficiales, los tachaba y ponía los nombres de nuestros oficiales, nuestros soldados. Y luego lo que hacía es volver a escribir a la máquina, todo esto, y en 2 horas estaba listo. Y hasta el resto del tiempo, hasta la mañana, me dedicaba a escribir libros para niños, historias para niños. Sí, empezaste en la cárcel de Odessa, ¿no? Escribir para niños. Sí, me encanta, decía Andrei, porque cuando tú escribes para niños te conviertes en un niño tú mismo. Es la manera más fácil de escapar a la realidad. Y lo divertido realmente es que durante la mañana yo, le decía al oficial que había estado trabajando en el discurso para la reunión de los comunistas toda la noche y él me decía, vale, venga, media hora, descansa bien y luego vuelves. Y tú dices que había como 2 tipos de prisiones en Rusia. Una con guardas que no son criminales profesionales y otras prisiones con presos criminales que están controlados por profesionales, por criminales profesionales, lo que se llama en ruso ladrones de ley, que son los criminales profesionales. Ya no tenemos cárceles controladas por presos, pero más de un 50 o 20% si son criminales profesionales en la cárcel, asumen ellos el control. Se encargan de controlar la situación en la cárcel, no trabajan porque, cada cárcel es como una especie de pequeña fábrica, una factoría donde se produce algo, pero los criminales profesionales nunca trabajan, lo que hacen es obligar a los criminales accidentales a trabajar para ellos. Así que los guardias profesionales siempre intentaban que hubiera un mínimo de criminales profesionales en sus campos, en sus cárceles, porque así podían ellos controlar el orden de la prisión. Sí, en este libro aparece algo de eso, ¿no? Algunos de esos criminales aparecen, ¿no? Sí, sobre todo se habla en la época soviética. Sí, me parece apasionante el lenguaje de los tatuajes en las cárceles soviéticas. Yo tengo un libro sobre eso. ¿Aprendiste cómo era ese lenguaje? ¿No es un lenguaje bien establecido ya? Bueno, si voy a una sauna pública, con gente que no conozco, inmediatamente detecto quién es un criminal profesional. Inmediatamente le dice Guillermo, sí, porque o bien lleva en los hombros unas cruces, en la espalda unas estrellas, así como si fueran hombreras. Pero me fascinaba más la historia de los tatuajes en la época de Stalin, porque en esa época los criminales intentaban hacerse tatuajes de Stalin, así en la parte superior del pecho. Lo ponían sobre su corazón esperando que si les sentenciaban a muerte, entonces no les dispararían los soldados al corazón, porque ese tatuaje de Stalin les iba a proteger. ¿Y ahora la gente tiene tatuajes de Putin? Pues no lo sé, porque ya no hay pena de muerte en Rusia. Así que no creo que la gente esté haciendo tatuajes de Putin. El título es de Chernobyl al ocaso de la Unión Soviética. ¿Has visto la serie sobre Chernobyl? ¿Es realístico? ¿Es realista? Sí, reconozco perfectamente la atmósfera. De hecho, yo estuve en la prisión de Odessa cuando esto ocurrió para ir a visitar a mi familia, a mi madre y a mi padre. Mi madre trabajaba en este hospital de la policía y estaba tratando a los oficiales y a los bomberos también de Chernobyl. Entonces, mi madre, ella también sufrió algo de radiación, pero luego vivió muchos años.
Y lo que es interesante es que inmediatamente después de la catástrofe había información circulando de que había que beber vino tinto, porque esto te ayudaba a deshacerte de la radiación. Pensaba que fuera una broma, pero sin embargo al hospital llegaron grandes suministros de vino tinto y toda la gente que estaba allí de paciente les daban un vaso después de la comida y de la cena de vino tinto. Entonces Kiev había sido ya abandonado por niños y mujeres. O sea que los maridos mandaron a Rusia, a Ucrania y otras ciudades alejadas de Chernobyl y de Kiev a sus familias. Y en las calles solamente veías hombres borrachos, incluidos policías borrachos. Y un amigo mío que era un periodista, que era un alcohólico, desgraciadamente, pero le gustaba esta idea de que el alcohol te ayuda a luchar contra la radiación, pero no le gustaba el vino. Y entonces dice, bueno, si el vino ayuda contra la radiación, el vodka tiene que ayudar mucho más, porque es mucho más fuerte. Y entonces empezó a vivir aún más vodka, ¿no?, para luchar contra la radiación. ¿Y funciona? Le preguntaba a Guillermo. Se murió desgraciadamente. De cirrosis, ¿no? No de radiación. Bueno, son estas leyendas, ¿no?, que se cuentan, que parece que el vino tinto ayuda. El Rioja yo creo que iría muy bien. ¿Por qué piensas que de repente Occidente estaba fascinado por el tema de Chernobyl? Todo el mundo hablaba de ello, fue un evento internacional, estaba en todas las revistas, había artículos sobre el estilo soviético, había camisas, ¿no?, así, con esto prolongado hasta aquí. ¿Por qué esa fascinación por toda esa atmósfera soviética? ¿Por qué crees? Porque es real y surrealista a la vez. Es sobre una sociedad que ya no existe. Es sobre el accidente nuclear más importante de la historia de Europa o incluso del mundo. De vez en cuando pensamos en la radiación, pero no sabemos mucho al respecto. Y de hecho, la gente dejó de hablar de las catástrofes nucleares y de la radiación años después de esta catástrofe en Kiev y en Chernobyl. O sea, la gente empezó a pensar que la radiación es como algo de la naturaleza y la catástrofe también es algo de la naturaleza y la radiación también, aunque luego las películas, los documentales demuestran que no. Cuando alguien está en Ucrania piensa en eso. Bueno, yo he ido a la zona de Chernobyl varias veces, un par de veces, con periodistas de distintos países y cuando uno va allí te dan un medidor de radiación y lo pones y te dicen, si vas a algún sitio y empieza a hacer bip bip muy fuerte, corre hacia otro lado. Y es interesante porque hay una pequeña industria turística que existe desde hace 20 años y está creciendo mucho, ¿no?, por la serie. Bueno, ¿sabes que los japoneses son los turistas más activos en esa zona, los que más van? Pero incluso antes ya venían científicos, venían a ver qué estaba ocurriendo allí. Es un territorio donde no se pueden aplicar todas las leyes, por así decirlo, porque en esa zona de 30 kilómetros, después de la catástrofe, bueno, a todo el mundo le mandaron salir, pero mucha gente volvió ilegalmente. Y hay más de 3.000 personas que volvieron a los pueblos abandonados y para encontrarles, las autoridades soviéticas en primavera mandaban helicópteros para ver dónde estaba la gente cultivando campos, por ejemplo, si estaban arados o había algo plantado, y entonces hicieron mapas de las zonas habitadas en la zona de Chernobyl. Casi todos eran gente mayor y decidieron no condenarles. Entonces el Estado organizaron líneas militares telefónicas para cada hogar, hasta cada casa, y organizaron también, bueno, para que les llegaran las pensiones y camiones
que eran como tiendas con ruedas que iban cada 2 semanas para que la gente pudiera comprar cosas, iban a esos pueblos. Cuando yo en el 2006, creo que fue, llevaba a periodistas, después de 20 años después de la catástrofe, el tour a Chernobyl incluía visitas a estas personas y también beber el vodka vodka casero hecho por ellos allí en Chernobyl. Y si te dan vodka, evidentemente también te dan algunas tapitas ucranianas de jamón, de champiñones, así que todo venía de allí y te decían, venga, viva la experiencia real de Chernobyl. Bastante radiactivo, ¿no? Sí, bueno, hay muchísimos chistes buenos sobre Chernobyl. Como una chica que decía, es tan fácil encontrar a mi hermano pequeño cuando se escapa de noche. ¿Sabes algún otro chiste de Chernobyl? Bueno, ese es un poco desagradable, un poco mala. Un niño que se queja, que nace después de Chernobyl, se queja a su madre, mami, nadie quiere ser mi amigo en el colegio porque dicen que mi cabeza es cuadrada. Y la madre le dice, no, ¿qué va? Es redonda. Es increíble lo que ocurrió con los animales. Está lleno. Sí, la naturaleza ha tomado la zona. Muchas cosas están abandonadas. Los árboles están creciendo ahora dentro de las casas, desde dentro de las casas. Es como una imagen apocalíptica de lo que ocurrirá después de que la humanidad desaparezca. La naturaleza no asumirá todo. Los árboles que antes eran amarillos ahora están muertos y ahora lo que tienes en ese mismo terreno, los que se quedaron como amarillos murieron y han surgido nuevos, han brotado verdes que ahora están adaptados y resisten estas circunstancias. Retomando el inicio de nuestra conversación, dice Guillermo, y hablando de las noticias falsas y reales, a veces intenta convertir lo que es falso en verdadero y al revés, ¿no? ¿Tal vez crees que ocurre eso? ¿Crees que quizás parte del éxito de Chernobyl es por la importancia de las fake news, de la capacidad de crear fake news? Andrei dice que eso cree que fue el inicio de las falsas noticias, de las fake news. Las noticias sobre la Unión Soviética eran fakes, eran falsas. Y no solamente falsas, sino eran criminales, porque no hubo un anuncio oficial del desastre hasta la manifestación del 1 de mayo. O sea que desde el 26 de abril hasta el 2 de mayo, solamente los comunistas y los generales sabían que había radiación. Sacaron a sus familias de Kiev y el resto estaba allí preparando la manifestación del 1 de mayo. Y después de la manifestación, por primera vez se dijo, es peligroso, es mejor que mantengan las ventanas cerradas, no salgan a la calle, sobre todo si sopla el viento desde Chernobyl. Has hablado de Nadieva, que quiere decir esperanza. ¿Tú crees que todo lo que ha ocurrido tras la caída de la Unión Soviética es como traicionar a la esperanza? Todo el mundo pensaba que la construcción de un nuevo sistema basado en la justicia social, la democracia, etcétera, al final, creo que uno de los personajes lo dice, o lo leí en algunos artículos, que estábamos en manos de una banda de ladrones y que la gente que controla esto eran los que controlaban antes, ¿no? Como Putin, que era un agente de la KGB muy importante. ¿No crees que hay un sentimiento de esperanza que se ha roto? Bueno, yo creo que la esperanza siempre está ahí, que la esperanza vive más que un hombre. Yo he desarrollado mi propia teoría del optimismo en el 92, cuando tuvimos una situación criminal muy difícil y financiera en todos los países postsoviéticos. No había trabajo, había hiperinflación,
Había crímenes en la calle, mucha criminalidad, mucha gente migraba a Alemania, a Israel, a Estados Unidos. Y un amigo mío, como yo siempre era optimista, patológico, un amigo mío me dijo si sigues siendo un optimista idiota o eres un pesimista normal como el resto de la gente. Yo le dije, no, yo todavía soy un optimista, pero soy un optimista negro. ¿Qué quieres decir con optimista negro? Eso quiere decir alguien que sabe que todo acabará bien, pero no sabe si está seguro de que va a sobrevivir a ese momento. Y Maidán y la esperanza que esto significaba. ¿Tú crees que todo salió peor de lo que se pensaba porque el tema del Maidán fue como una gran esperanza para todo el mundo, ¿no? Democratización. Bueno, somos una democracia en Ucrania. Por eso tenemos Maidán. Porque si en China o en Rusia no lo puedes tener. ¿En Hong Kong? ¿No? Está ocurriendo ahora. Sí, están utilizando muchos rituales ucranianos, por así decirlo. Están mostrando precisamente una película a los de la manifestación sobre Maidán. Pero normalmente somos gente impaciente, los ucranianos quieren que las cosas ocurran mañana, no pasado mañana. Y a la vez son gente muy abierta, muy naif, porque eligen a los políticos no por sus promesas, sí, no porque les gustan sus caras, como el caso de Zelensky. Le dice Guillermo. Sí. Entonces, cuando tienes una implicación emocional en la política, reaccionas también emocionalmente a las cosas que no te gustan. Y entonces sales a las calles. En esta sociedad hay mucha energía que puede derrocar a un presidente y poner a uno nuevo. Esto se puede conectar con la esperanza. Sí, todo el mundo tiene esperanza de que vamos a vivir mejor. Y vivimos mejor. Pero a la vez existe tradición de quejarse por todo en Ucrania. Ahora tenemos millones de ucranianos que viajan por Europa porque no necesitamos visados. Y a la vez, si hablas con alguien en la calle, te dicen, somos tan pobres que tendríamos que tener salarios o pensiones que fueran 5 veces más importantes. Pero bueno, esto es algo aparte. Si uno quiere estudiar la historia ucraniana o la realidad ucraniana, eres bienvenido. Te puedes quedar conmigo. Necesitarás como 5 o 7 meses, pero te encantará. Y quizás en estos meses, quizás va a haber otro Maidán y podrás participar. Quizás puedes ser presidente de Ucrania. ¿Cómo acabará la guerra de Ucrania con la anexión de estos territorios? Mientras esté vivo Putin, creo que esta zona va a estar controlada por Rusia. Creo que hay un 80% de que se congele el conflicto como en Georgia o en Moldavia o en Transnistria. Porque hay unos territorios que están controlados por separatistas. De hecho, están controlados por Rusia. Y Rusia les está mandando municiones y armas. Los jefes militares rusos les están enseñando a cómo planificar y cómo luchar. Aunque ahora parece que Putin y Zelensky están hablando gracias a Macron, porque es Macron y Trump creo que se pusieron de acuerdo en que querían levantar las sanciones a Rusia. Y para eso tenían que mejorar la imagen de Putin. Y entonces ha habido un intercambio de presos hace 2 semanas. Y Alexensov, el director, fue liberado y quizás hay otro intercambio de presos en breve. Pero en general, Putin lo que quiere es mostrar de que él está listo para las conversaciones y para solucionar el problema de Donbass. ¿Y puede retirar las tropas o es muy difícil? Sí, sí puede, pero lo hará o no, eso no está claro. Él quiere que Ucrania acepte estos territorios, pero permitirles que se autogobiernen. O sea, los mismos líderes que estén ahora
se convertirán en los líderes oficiales tras elecciones locales. Tendrán su propia policía, su propio ejército, lo cual quiere decir que habrá un Estado prorruso dentro de Ucrania, con el derecho de veto a las decisiones del Parlamento ucraniano, lo cual quiere decir que Ucrania tendrá que dejar de acercarse a la Unión Europea. La mayor parte de los ucranianos quieren formar parte de la Unión Europea, no como miembro necesariamente, pero por lo menos como socio. Todo esto empezó cuando Ucrania estaba a punto de firmar un tratado con la Unión Europea y los sentís traicionados, se lavaron como las manos, ¿no? Cuando empezó la guerra. Bueno, la Unión Europea, dice Andrei, también está dirigida un poco por comediantes, ¿no? Algunos, como por ejemplo Boris Johnson, es el típico comediante. Sí, muy triste. Quizás no lo sepas, pero empezó luchando contra la Unión Europea cuando era ya periodista en Bruselas. Y que yo sepa, él inventó este chiste sobre Bruselas decidiendo cuál era el tamaño, la forma, perdón, de los plátanos que se iban a vender en Europa. Así que era una broma que muchos británicos pensaron que no era realidad y piensan que los rusos están verificando cada banana que entra en la Unión Europea. Pero era un chiste de Johnson. Pues vaya. ¿Y peor comediante que Zelensky o mejor? Yo creo que tiene más experiencia política, básicamente. Porque Zelensky no tenía experiencia política. Este ha sido productor, actor, comediante de televisión y ya está. Mi última pregunta, vamos a concluir, y tienes muchos libros que firmar. Firmarán libros a la salida. Lo que yo entiendo al final de esta conversación es que la única verdad, si existe en el espacio soviético alguna verdad, es el humor. La realidad es este humor surrealista que aparece en los chistes que te contaron de crío, los libros que ya escribías de niño. Al fin y al cabo, la realidad tiene que pasar por el filtro del humor. En mi caso, sí, dice Andrei. Porque aunque yo tuve una maravillosa infancia soviética y mis primeros libros para niños eran sobre eran historias para niños. Eran historias breves sobre cómo Lenin quería a los niños o cómo Lenin querría trabajar. Y yo escribía libros diciendo me gustarían los animales, me gustaría, parece que Lenin amaba a los animales y me gustaría, también amaría a Lenin. Y luego empecé a escribir sobre Lenin y había hecho así libros con un protagonista, un niño que era Lenin y una niña que era Lenin. También ha habido una historia de Navidad sobre Chernobyl, ¿no? Dice, sí, es una historia de Navidad donde un chico joven prepara una sorpresa de Navidad para su novia y le lleva a Chernobyl por Navidad. Y el resto está en mi historia, que no se ha publicado en España, pero que espero que se publicará en breve. Ha sido un placer estar aquí durante este tiempo hablando con usted.